Muy buen día, jóvenes. Les saluda su maestra Telmi Patricia Romero Díaz, docente del área de Ciencias Naturales, en esta ocasión en la clase de séptimo grado. Estudiaremos la lección número 13, que lleva por nombre el proceso de medir y magnitudes. Tenemos una expectativa de logro, que es clasificar las magnitudes físicas de su origen. Posteriormente, nos proporcionan el explorando nuestros saberes, ¿verdad? Y ahí nos plantean una interrogante, la cual usted la va a responder en su cuaderno después de analizar las siguientes imágenes, ¿verdad? Esta sería su primer o el inicio de la tarea, ¿verdad? Contestar el exploremos nuestros saberes, y la pregunta sería: ¿qué instrumento de medición utiliza para saber cuánto tiempo tardo en llegar de mi casa a la escuela? ¿Verdad? Usted un aproximado eh, de respuesta. Ok. Ahora vamos con el construyendo nuestros saberes. Vamos a leer, vamos a analizar y vamos a copiar en nuestro cuaderno la siguiente información. Vamos a leer un poco. La medición siempre ha estado presente en nuestra vida, desde que el hombre comenzó a vivir sedentariamente hasta la actualidad. Medimos, jóvenes, por ejemplo, cuando usted dice que la puerta de su casa mide 1.5 metros, o que usted mide 1.75, o que pesa 100 libras, ¿verdad? O que usted diga que tarda 2 horas en recorrer determinada trayectoria. Eso es medir. Ahora vamos a ver el concepto de medir en base a lo científico. Medir es comparar una magnitud con otra, que es la unidad o patrón estándar. Por ejemplo, cuando decimos que un saco de harina de maíz posee una masa de 25 libras, se hace referencia a la unidad o patrón de libras. Entonces, cuando medimos, nosotros presentamos un valor y anexo a él una unidad, ¿verdad? Ahora tenemos la medición. La medición es un proceso básico de la ciencia, y el resultado de medir, a eso lo llamamos medida. Entonces, cuando usted mide, ¿verdad? Tiene algo como resultado, y a eso lo llamamos medir. Por ejemplo, la medida de su mesa, la medida de su estatura, ¿verdad? Etcétera. Ahora vamos con la magnitud. Es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Por ejemplo, 5 libras. Tenemos el número 5, que es el número, pero su unidad acompañante es la libra. Ejemplos de magnitudes físicas. Magnitud es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, podemos medir la aceleración, la velocidad, el volumen, la densidad, la temperatura, la longitud y el tiempo. Las magnitudes físicas se clasifican según su origen. Pueden ser fundamentales y derivadas. Ahora tenemos las magnitudes fundamentales. Estas son la longitud, que su unidad es el metro, la masa, perdón, permítanme, aquí, aquí estamos, disculpen. La masa, que es el kilogramo, el tiempo, que es el segundo, la temperatura, que es el Kelvin, la intensidad de corriente, que se representa con la A de amperios, la intensidad luminosa, que es la candela, se representa con las letras C de minúsculas, y la cantidad de sustancias mol. Tenemos magnitudes derivadas. Estas son, repito, las anteriores, estas son magnitudes fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Son las que más utilizamos en nuestro diario vivir. Después tenemos las magnitudes derivadas: el área de superficie por metro cuadrado, el volumen, que se representa por metros cúbicos, la velocidad representada por metro por segundo, y la aceleración metro cuadrado por segundo, y por cada segundo cuadrado, y la densidad, que se da en kilogramos por metro al cuadrado. Ok, después de haber leído y comprendido, ¿verdad? Va a venir usted y va a contestar
la consolidación, ¿sí?, de nuevos saberes. Esta es otra parte de la tarea, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Mire, va a ejemplificar, ¿verdad? O va a dar 3 ejemplos de magnitud. Después va a enumerar 4 ejemplos de mediciones que ejecutamos diariamente y los va a clasificar de acuerdo a la magnitud. Luego va a elaborar una lista de unidades de medición de las que más se utilicen en Honduras. Esto sería la parte de la tarea, pero vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que, mire, estamos en la semana 5 y la semana 5 abarca, jóvenes, absolutamente todo esto. ¿Y qué me pide? Responder al exploremos y desarrollemos la consolidación de nuestros saberes. Esto que les acabo de leer aquí es lo que aparece en la lección, ¿verdad? Lo que usted va a contestar. Pero después tenemos algo más, que es elaborar una ficha de magnitudes que aparece en la página 25. Esto lo va a hacer en papel construcción o en un pedazo de folder. Y hace la ficha, le toma captura, crea un collaje y lo manda. Jóvenes, trabajen, gracias por comprender la situación que estoy viviendo. Trabajen, ¿verdad? Hacen los collajes y me los mandan el día de mañana. Pasen feliz día.